Amén. Dios les bendiga, hermanos, otra vez. Amén, hermanos. Un poquito más de volumen a la pista, por favor. Hermanos, ¿cuánto se pueden las tablas de multiplicar? ¿Se las saben? 7 por 9. 7 por 9. 6 por 9. 54. Amén, hermanos. Mi mamá me enseñó las tablas de multiplicar cuando yo tenía unos 9, 8 años por ahí, o 10 años. Y me las aprendí todas, desde la del 2 hasta la del 9, porque en ese tiempo solo esas nos aprendíamos. Ahora ni se las aprenden, hermano, pero en ese tiempo no las aprendíamos. Y mi mamá me pegaba y me decía, tenés que aprendértelas, y todos los días me tenés que dar una tabla. Y yo, no, mamá, no quiero. Y yo no entendía para qué me iba a servir eso. Y saberse las tablas de multiplicar, ahora puedo comprender, ahora puedo entender que trae grandes beneficios. No te bajan tan fácil en los vueltos, hermano. No te tardas tanto en dar un vuelto tampoco. Saberse las tablas de multiplicar ayuda bastante, y ayuda bastante la agilidad mental. Pero en el tiempo anterior, en el tiempo de atrás, cuando yo me estaba aprendiendo esas tablas y sufría bastante, amén, yo no entendía por qué tenía que aprenderme las tablas. ¿Por qué tenía que aprenderme ese montón de números? ¿Por qué tenía que memorizar todo eso? Si eso no me va a servir en la vida, ¿por qué me lo tengo que memorizar? Pero ahora logro comprender que eso en realidad servía, hermano. Amén. Eso sí, los 5 años de álgebra nunca me volvieron a servir, hermano. Así que eso de verdad no sirve. Eso sí no sirve. Vamos a ir a la palabra del Señor después de la introducción, y vamos a ir a el Evangelio según San Juan. Juan 13, 5, 7. Juan 13, por favor. Juan 13. Cuando lo tengan me dice amén y se pone de pie, por favor. Sí, Juan 13. ¿Ya lo tienen? Juan 13, 5. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice a la letra de la Nueva Versión Internacional: luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús: pero lo entenderás más tarde. Tome asiento, hermano. Diga conmigo: aún sin entender. Ese es el tema de hoy, ese es el contenido de hoy. Aún sin entender. Jesús les estaba lavando los pies a los discípulos. Prácticamente en este pasaje de la Biblia, Jesús ya se estaba despidiendo de sus discípulos. Y llegó hasta Simón Pedro, el que lo iba a negar, Simón Pedro, el que le había dicho: no, yo voy a estar contigo hasta la cárcel, no, yo voy a estar contigo hasta la muerte. No, Simón Pedro, el que lo iba a negar 3 veces. Y llega de Simón Pedro y le dice: no, yo no quiero que me laves los pies. ¿Cómo es que tú, mi maestro, me vas a lavar los pies a mí, siendo yo tan indigno? Y Jesús le contesta: lo que yo hago, ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Es que a veces, hermanos, en ocasiones, uno no logra comprender lo que Jesús, lo que Dios está haciendo en la vida de uno, porque simplemente no tiene sentido, porque simplemente no hace nada de sentido en nuestra mente finita lo que está pensando Dios, porque no lo logramos comprender. No logramos comprender esa sabiduría extraordinaria. Diga conmigo: alfa y omega, principio y fin. Amén. Habita de la eternidad hasta la eternidad. Él habita de la eternidad hasta la eternidad. Es decir, que Él conoce todo. Él es el principio. Él sabe lo que pasó atrás.
Y Él sabe cómo va a terminar toda nuestra mente, nuestra vida finita. Él lo conoce todo, pues Él tiene el panorama completo. Pero es que en ocasiones nos cuesta tanto comprender eso. No entendemos que en realidad Dios tiene todo bajo control. Hay una alabanza bien bonita que dice que desde allá arriba todo problema se ve pequeño. ¿Verdad, hermano? ¿Cuántos han estado en un rascacielos? Nadie. Yo me acuerdo cuando estaba ahí en la torre telefónica, miraba hasta abajo y los carros se miraban así, chiquititos. Es que desde arriba todo se ve pequeño. Imagínense dónde está Dios. Todo problema, toda situación, toda enfermedad, toda tristeza, en realidad se ve pequeña. Porque no se compara a lo que Él es, no se compara a su naturaleza, pues Él habita de la eternidad hasta la eternidad. Y es que en ocasiones uno no logra comprender la bondad del Señor. Diga conmigo bondad. Mira, hermano, Jesús era Dios hecho hombre aquí en la tierra. Es la cabeza de la creación. Y viene a lavarle los pies a un pescador. Y viene a lavarle los pies a alguien que nadie daba nada por él. Es que no se logra comprender, es que no se logra entender lo que pasaba en esa situación. Y es que también a veces no logramos comprender la bondad y tampoco logramos comprender lo que le llamamos ahora proceso. Diga conmigo, proceso. No, pero con comillas, proceso. A mí no me gusta mucho hablar de eso. Pues la Biblia no me habla de un proceso en sí, sino que se lee entre líneas, sino que al estudiarla puedes ver un proceso de cambio en sus personajes y en las personas, pero la Biblia no me habla del proceso en sí. Al estudiarla sí te das cuenta que todas las personas, para lograr concretar algo, para que Dios hiciera algo en ellos, tuvieron que pasar un proceso. Pero es que a veces alabamos tanto el proceso, hasta le hacen alabanzas al proceso, hermano. A veces nos encariñamos tanto del desierto y no esperamos llegar a la tierra prometida. A veces nos acostumbramos tanto a vivir en el desierto que pensamos que nunca vamos a llegar a la tierra prometida. Y así como les decía una vez, el proceso o el desierto no fue diseñado para que te quedes ahí. El proceso o el desierto no fue diseñado para que el pueblo de Dios habite. El pueblo del Señor pasa por el desierto y llega a la tierra prometida. El pueblo del Señor no se queda en el desierto, hermano. Y si pensamos que toda nuestra vida vamos a estar en el desierto, pues ahí autoexaminémonos. ¿Sabe por qué? Porque Israel no fue diseñado para habitar en el desierto. Porque no puedes permanecer en el desierto. Porque yo no puedo permanecer en el desierto. Porque no fui diseñado para estar en el desierto. Porque Dios me ha hecho su hijo. Y el pueblo del Señor habita donde fluye leche y miel. No habita en el desierto. Y eso es lo que no logramos comprender. No logramos comprender la bondad del Señor cuando nos pasan esas cosas. No logramos comprender lo bueno que es Dios cuando pasamos un desierto. Porque si bien es cierto, los desiertos duelen. Si bien es cierto, los procesos duelen. Pero la misma palabra del Señor me dice que después de eso va a producir fruto en mí. Una vez le dije al Señor, yo no entiendo por qué me procesas así. Yo no entiendo por qué sos tan duro conmigo ya. Pero una vez alguien bien sabio me dijo, y eso lo guardo en mi corazón y lo guardo en mi mente, yo creo que nunca se me va a olvidar. Y esta persona me decía, yo no tengo nada que reclamarle a Dios, yo no tengo nada que reclamarle a Jesús, porque Él no me debe nada. Él ya me dio todo, yo le debo a Él. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a reclamarle a Dios? ¿Cómo me atrevo yo a cuestionar a Dios si Él no me debe nada, sino que yo le debo todo? Y me acordaba de esto una vez que una persona me decía, mira Milton, es que yo siento que la vida me debe. Y yo, ¿really? ¿En serio? ¿La vida te debe? ¿Y qué has hecho tú por la vida? ¿Y quién es la vida? La vida es Jesús. A veces hablamos cosas y sin saber, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si dices que la vida te duele, Jesús, que la vida te debe, Jesús te debe, hermano. Hace sentido. A veces hablamos cosas y sin pensar. Y a veces no logramos comprender
de que Jesús se dio a sí mismo por amor, se dio a sí mismo por todos y cada uno de nosotros. Y esa es la buena nueva de salvación, que ahora hay un acceso directo al Padre mediante Jesús. Pero en medio de las situaciones, en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, no comprendemos el sacrificio de Jesús. Pensamos de que Jesús vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario para resolvernos la vida. Pero Jesús dijo, en el mundo sufrirán aflicciones, pero nos dio una esperanza. Confíen, yo he vencido al mundo. Es que el Evangelio no se trata de tener una vida color de rosas. Y si te venden un Evangelio que la vida es color de rosa, mentira del diablo, eso no está en la Biblia, hermano. El mismo Jesús dijo, van a sufrir aflicciones, pero confíen, yo ya vencí. Esa es la esperanza que no nos defrauda, es que Jesús ya venció. Yo no me tengo que preocupar por vencer, porque Jesús ya venció. Yo tengo que depositar mi confianza en Jesús, esforzarme, sí, pero depositar mi plena confianza en Jesús, porque Jesús ya venció. Jesús ya venció toda aflicción, Jesús ya venció todo problema, Jesús ya venció toda enfermedad, porque por sus llagas nosotros hemos sido sanados. La palabra del Señor me exhorta y me dice de que todo ya fue hecho. Estudiando Apocalipsis hay un personaje que sale y dice, salió venciendo y para vencer o algo así. Y muchas personas dicen, no, es que ese Jesús. Claro que no es Jesús, porque Jesús ya venció, hermano. Ya venció. Jesús no va a vencer, Jesús ya venció. Y esa es la esperanza que atesoramos como cristianos. Y no lo logramos comprender, aún sin entenderlo. Confía en Jesús, hermano, porque Él ya venció. Amén. Vamos a ver a alguien que de verdad perdió toda esperanza. Y es bien común. Vamos a ir a Job, hermanos. Vamos a ir a Job 30. ¿Ya lo tienen? ¿Ah? Uy, qué intenso el hermano. Ya no se pueden los libros de la Biblia. Antes de Salmos está. Job 30, ¿ya lo tienen? La palabra del Señor dice: ando apesadumbrado, pero no a causa del sol. Me presento a la asamblea y pido ayuda. He llegado a ser hermano de los chacales, compañero de las lechuzas. La piel se me ha requemado y se me cae. El cuerpo me arde por la fiebre. El tono de mi arpa es de lamento. El son de mi flauta es de tristeza. La música fue creada para adorar al Señor y transmite sentimientos, transmite emociones. La música es un arma tan poderosa que nos puede servir para vencer al enemigo, para que el enemigo nos venza también y para expresarnos. En este tiempo, en esta situación, Job decía que su arpa acompañaba a los que lloraban. Había una melodía triste que salía desde su corazón. Había una melodía triste que salía desde el fondo de su alma. Es que al leer el libro de Job nosotros podemos ver de que esta persona era una persona que quería agradar al Señor, pero no dejaba de ser un humano, no dejaba de ser hombre, no dejaba de sentir. Es que en muchas ocasiones queremos deshumanizarnos a nosotros mismos y decir, como soy cristiano no tengo que sentir nada, como soy cristiano no tengo que llorar, como soy cristiano no tengo que sentirme mal, como soy cristiano no me tengo que deprimir. Pero la palabra del Señor no me muestra eso. La palabra del Señor me muestra hombres imperfectos que les dolía, pero confiaban en el Señor. Eso es lo que me muestra la palabra de Dios. Imagínense la frustración de Job. Al principio que todo iba bien, era millonario para ese entonces, tenía un montón de propiedades, tenía un montón de ganado y agradaba al Señor, trataba de agradar al Señor con todo lo que tenía, y de repente todo se le fue. Hay muchas personas que se quejan por nunca lograr tener algo. Es mucho más difícil, es mucho más doloroso tener algo que ya tenías y que te lo quiten. Haber tenido algo
y que ese algo se desvaneciera es mucho más doloroso. Y eso le pasó a Job. Job lo tenía todo y de un momento para otro se quedó sin nada. Pero él mismo decía: yo sé que me va a vida. En medio de su quebranto, en medio de su enojo, en medio de su tristeza, porque se deprimió y no quería escuchar razón de nadie más, y peor que sus hermanos, que sus amigos le decían: no, es que has pecado, por eso te pasa eso. Y Job no le pasaba eso. Pero el Señor le mostró a Job de que él tenía que bastar, de que Dios tenía que ser el Señor de su corazón y que no tenía que reclamarle nada, porque él no estaba ahí cuando él fundó las bases de la tierra, le dice. ¿Dónde estabas tú cuando Marré le Betán? ¿Dónde estábamos nosotros cuando él hizo todo eso? ¿Dónde estábamos nosotros cuando pintó el cielo? ¿Dónde estábamos nosotros cuando formó animales tan bonitos y tan raros también, hermano? Imagínense. ¿Dónde estábamos nosotros? No habíamos nacido, no teníamos uso de razón. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a cuestionar lo que Dios está haciendo? Y a veces nos agarramos de que yo declaro, yo decreto, pero no declaro que yo me someto a la voluntad del Señor, declaro que el Señor se someta a mi voluntad, y eso es antibíblico también, hermano, porque Él es soberano. Nosotros no somos soberanos de nada, nosotros dependemos del Señor. Entonces, ¿cómo el Señor se va a someter a nosotros si Él es soberano? Él decide lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Yo bendeciré al que quiera bendecir, dice un pasaje de la Biblia también. Y Jesús le decía: lo que yo hago ahorita no lo entiendes. Y Pedro se quedó: no lo entiendo de verdad. Pero lo vas a entender después. Lo que el Señor está haciendo ahorita con tu vida, no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Ahorita quizás parezca todo oscuro, ahorita quizás parezca todo malo, ahorita quizás parezca que no ves ningún resultado en ninguna de las cosas que estás emprendiendo, pero lo vas a entender después. Porque lo vas a entender después. Porque después del aprendizaje entiendes. Porque después de leer, obviamente entiendes. Amén. Mi abuela me contaba una historia. Me decía que había un burrito que tenía que estudiar para un examen, pero el burrito era bien haragán y no quería leer. Entonces lo que hizo fue comerse el libro para responder el examen, y no lo pasó. A veces así actuamos. Queremos las cosas así, a la carrera, todo ya, pero no estamos aprendiendo nada. Es que para aprender se necesita tiempo. Hay personas que se gastan 2 horas, 3 horas estudiando para un examen, y ya cuando lo hacen se sienten bien porque saben lo que van a contestar. Imagínate, viene una prueba, pero no has pasado el proceso. ¿Qué vas a ir a hacer a la prueba? ¿Qué vas a ir a hacer a las naciones si no aprendiste nada en tu tierra? ¿Qué vas a ir a hacer a otra iglesia, a ministrar, si no aprendiste nada aquí? ¿Qué vas a ir a liderar un ministerio si no aprendiste a someterte aquí? ¿Cómo vas a emprender un ministerio e ir a liderarlo si no lideraste un ministerio aquí tampoco, en tu iglesia? Es que nosotros queremos todo ya, pero aprender no nos gusta. Por eso muchas personas no estudian una carrera universitaria, no estudian después, porque dicen: no, es que se tarda demasiado. Es que te tardas demasiado en salir. Te tardas demasiado en salir. Es que sí, te tardas demasiado, te tardas un montón, pero no sales igual. Así es el proceso. Y que te metes a la universidad de Dios, y esa sí hay garantía de que si te metes a la universidad de Dios, si entiendes, si aprendes, si pasas todas sus pruebas, no vas a salir diferente, no vas a salir igual, vas a salir diferente. Y aún sin entenderlo, ¿por qué estás ahí? Es que yo no hice el examen de admisión para la universidad de Dios, y yo creo que ahí estoy. Es por su misericordia. Es que yo no me quería meter a eso de aprender. Dios sabe que a mí no me gusta aprender ni leer, y ahí estoy.
por misericordia de Dios. Porque aunque no lo comprendamos, Él es bueno. Amén. La palabra del Señor dice en Santiago 1:3. Vayan conmigo a Santiago 1:3. A ver que lo encuentro más rápido. Rum. Amén. Me ganaron. Oh no. Va. Santiago 1:3. La palabra del Señor dice. Vamos a leer desde el versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término de obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago les decía, considérense dichosos cuando estén en pruebas. Sí, pero no nos sentimos así. Es que como ser humano es bastante costoso comprender eso, porque uno se siente mal cuando está en proceso, uno se siente mal cuando está en prueba. Y Santiago les dice, siéntanse dichosos, pero no les decía siéntanse dichosos por lo que están sintiendo, sino por lo que va a producir esa prueba después en ustedes. No te sientas dichoso de estar en el desierto, sino de lo que vas a encontrar después del desierto. No te sientas dichoso por caminar en el desierto, sino por llegar a la tierra prometida. No, es que ahorita estoy en desierto, hermano. Estoy dichoso. No, hermano, porque la palabra del Señor me dice, aquí dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Es que la prueba va a tener algo en tu vida, va a florecer en tu vida, va a generar fruto en tu vida. Si la prueba no genera fruto en tu vida, es un círculo vicioso, va a ser lo mismo, así como el pueblo de Israel. Otra vuelta al desierto. Se fueron con los ídolos, otra vuelta al desierto. Están de rebelde, otra vuelta al desierto. Así, hermano, 40 años. Y era camino de 40 días, si no me equivoco. Y 40 años ahí dando vueltas. Por burro, hermano. Como dice mi mamá. No pasa así. Porque la prueba no está produciendo constancia en nuestra vida. Y si la prueba no está generando en nuestra vida, entonces no estamos aprendiendo nada, entonces fallamos el examen. Hay gente que malinterpreta este mensaje y dice de que siempre vamos a tener que andar con el rostro así, contento porque estamos en prueba. Hay una historia, algo rara. ¿Alguien ha escuchado de la Madre Teresa de Calcuta? Amén. Una vez ella estaba en un hospital y había una persona que se estaba retorciendo porque tenía cáncer en el estómago. Estaba retorciéndose del dolor, estaba llorando y gritando, ya no quiero esto, ya no quiero esto. Y la madre se le acerca y le dice, siéntete dichoso por el dolor. Puede que Jesús te esté besando. Y la persona le contesta, ya deja de besarme, Jesús, le decía. Y la persona se murió. Jesús no quiere tu sufrimiento. Jesús va a usar el sufrimiento para llevarte a la tierra prometida. Jesús no va a usar, no quiere tu dolor de por gusto. Toda situación que puedas pasar por Jesús va a llevar a un feliz término para que seas íntegro y que no te falte nada, me dice Santiago. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Romanos también. ¿Ya lo tienen? 3:3, Romanos 3:3. La palabra del Señor dice, pero entonces, si a algunos les faltó fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. ¿Acaso porque te faltó fe el Señor es mentiroso? Decía Pablo.
¿Acaso porque no te esforzaste lo suficiente el Señor es infiel? ¿Acaso porque flaqueaste en el proceso el Señor es infiel? Nos comportamos así. Porque cuando no aguantamos el desierto y decidimos rendirnos y decidimos dejar el Evangelio y decidimos tirar la Biblia como dicen algunos, no, es que el Señor no me contestó. ¿Acaso tu falta de fe hace que el Señor sea mentiroso? Decía Pablo. De ninguna manera, decía él. Por eso cuando nosotros nos queremos alejar de Dios, nos queremos alejar del Evangelio, nunca falta el que dice, es por ese hermano, es por aquel hermano, es por la actitud de aquel hermano, pero nunca te señalas a ti mismo y dices, es porque yo tengo falta de fe. Pablo mismo decía, algunos de ustedes tienen falta de fe y hacen mentiroso al Señor. Él es fiel y veraz, aunque el hombre sea mentiroso, me dice la palabra del Señor. Dios se mantiene fiel, Dios se mantiene veraz. El que fallo soy yo, Dios no me falla, yo le fallo a Él. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios no falla, que yo soy el que le falla. ¿Acaso la falta de fe hace que el Señor sea mentiroso? Le decía Pablo a los romanos. De ninguna manera. Dios se mantiene fiel y veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Aunque yo sea infiel, aunque yo sea malo, yo tengo que reconocer que el Señor es fiel y veraz para conmigo, y porque no me lo merezco, aún sin merecerlo, aún sin entenderlo, Dios se mantiene fiel y veraz para conmigo, a pesar de que a mí me falte fe. Eso es lo que tenemos que comprender, que no es culpa de los hermanos, no es culpa de mi familia, no es culpa de seres externos, no es culpa de Dios, es culpa mía porque a mí me falta fe. En el libro de Esdras llega a enseñar la ley del Señor. Esdras llega a predicar la palabra del Señor. Y se encuentra con que todos habían vuelto a las mismas cosas que los habían llevado a Babilonia. Entonces la Biblia me narra que Esdras, al ver eso, se arranca los pelos de la barba y se tira al suelo pidiendo perdón al Señor. Y después los exhorta y les predica la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me dice algo bien hermoso. Dice, y todos cuando oyeron la palabra y lo que habían hecho y su pecado, asumieron su responsabilidad y dijeron, ¿qué podemos hacer para cambiar? Pero me llega, me encanta. Asumieron su responsabilidad. No dijeron, es que Esdras no vino antes y por eso fallamos. No, hombre, es que Zorobabel quería construir el templo y solo se concentró en construir el templo y no nos predicó. No, hombre, es que después de Nehemías solo construía las murallas y no nos predicaba. Dice, todos asumieron su responsabilidad. No le dijeron, no, es que porque es culpa de aquel, no, porque el hermano no me animó, no, es que porque el hermano no vino a predicar conmigo. Asumieron su responsabilidad. Y Pablo me dice aquí, pero entonces si a algunos les falló la fe, ¿acaso tu falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Nuestra falta de fe no anula el poder de Dios. Si a veces el Señor no obra en nosotros, no es porque Dios no quiera, no es porque Dios sea malo, no es porque los demás le están deseando mal. A veces hay personas que piensan de que solo brujería les pasan haciendo. No, hermano, a veces creen más en la brujería que en el Señor y es por eso que no reciben sanidad. Por falta de fe. ¿Acaso tu falta de fe anula la fidelidad de Dios? Amén. Vamos a ir a Romanos 5:3-5. La palabra del Señor dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.
La prueba te produce perseverancia. La perseverancia te produce carácter. Ya no eres un hombre de carácter aguado, ya no eres un hombre de carácter dócil, sino que eres un hombre, sino que eres una mujer con el carácter que el Señor ha formado en sí. Y ese carácter va a consumar esperanza, y esa esperanza nos ha dado el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y esa esperanza no nos defrauda y nunca te va a defraudar. El Espíritu Santo está ahí porque Jesús prometió: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No importa cómo te sientas, no importa si estás mal, Jesús prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Aunque no lo entiendas, Él está contigo hasta el fin del mundo. Aunque no lo sientas, Él está contigo hasta el fin del mundo. Aunque no lo escuches, Él está contigo hasta el fin del mundo. Aunque no quieres leer la Biblia, el Espíritu Santo te pone en tu corazón el querer y el hacer. Y está en tus manos el hacerlo o no hacerlo. Y si escuchas la voz de Dios, si escuchas al Espíritu Santo hablando a tu corazón, que vayas a orar, que vayas a leer la Biblia, que te congregues, que escuches alabanza, que ya de verdad Él está obrando en ti, te está diciendo, aunque no lo entiendas, aún sin entender, yo estoy obrando en ti. Eso se llama estar contigo hasta el fin de los tiempos, estar contigo hasta el fin del mundo. Y eso es lo que Jesús me prometió. Jesús no me prometió una vida color de rosas. Al decir verdad, me prometió aflicción, pero prometió de que Él ya había vencido, y prometió que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Al decir verdad, a nadie le gusta esa promesa, ¿verdad? Y todos dicen: no, la Biblia de las promesas. Pero esa promesa no nos gusta, ¿verdad? Pero Jesús me dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y más abajito dice: y los que no vienen a la luz, no vienen a ellas, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces a veces no queremos llegar a la luz, no queremos llegar a Jesús para que Él nos reprenda nuestras obras, para que Él nos maneje nuestro carácter, para que Él nos corrija lo que estamos haciendo. Entonces en ocasiones queremos de que Jesús nos bendiga, pero no queremos que Jesús corrija, no queremos que Jesús reprienda nuestras acciones. Y en el Evangelio de Juan me muestra y me dice después de que el que lo reciba, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y unos versículos más abajo dice: y los que no vienen a la luz, no vienen a ella, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, si no vamos a la luz, es porque no queremos que Jesús nos cambie, nos transforme y nos liberte, sino que queremos que Jesús solo nos salve, queremos que Jesús solo nos dé la vida eterna, pero no queremos que Jesús moldee nuestra vida, y las cosas no funcionan de esa forma. Pues el mismo Jesús me demanda y me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. No quiero que me lo digas, quiero que me lo demuestres. Si me amas, guarda mis mandamientos. No quiero que me digas: Cristo, yo te amo, que me digas: Cristo, yo te amo 15 minutos en una alabanza. Quiero que me lo demuestre, quiero que guarden mis mandamientos, quiero que leas mi palabra y que pongas en práctica lo que hay en mi palabra. No quiero que seas un oidor olvidadizo, quiero que lo lleves a la práctica, porque si eres un oidor olvidadizo, la misma palabra del Señor me dice que solo te estás engañando a ti mismo. Lea la carta de Santiago, hermano, dura pero bonita. La palabra del Señor me lo dice. Y vamos a ir de nuevo al Evangelio de Juan. ¿Ya lo tienen? Juan 13, 8, 9. Vamos a continuar por donde nos habíamos quedado en Juan. Y la palabra del Señor dice: no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
lo que yo hago no lo entiendes. Por eso nos resistimos a lo que el Señor está haciendo. Pedro se estaba resistiendo a que Jesús le lavara los pies porque no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Pero después el Señor Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies no vas a estar conmigo. Entonces lavarme las manos y la cabeza también. Es que cuando no comprendemos lo que el Señor está haciendo, nos resistimos a lo que el Señor está haciendo. Cuando no comprendemos lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, que creemos de que es otra cosa, de que el enemigo nos está atacando y que no es Jesús moldeándonos, entonces nos resistimos a lo que el Señor quiere cambiar en mí. Me resisto a lo que el Señor quiere obrar en mí. Me resisto a lo que el Señor quiere moldear en mí. Pero después Jesús le dice, si no te lavo los pies no vas a estar conmigo. Entonces ahí Pedro reacciona y dice, mete las manos y la cabeza también. ¿Y qué si el Señor te dijera, si no te dejas procesar hoy nunca vas a tener un ministerio? Si no te dejas probar hoy nunca vas a salir de esa situación. Que ese Señor te dijera, si no aprendes de estas cosas que te estás pasando, nunca vas a lograr avanzar. Que dijéramos, sí Señor, procésame. O no, mejor no. Si me va a doler tanto, mejor no. Por eso es que a veces el Señor no permite que comprendamos lo que está haciendo. Porque sabe que muy dentro de nuestro corazón, en realidad no queremos ser procesados. En realidad hablamos tanto del proceso, hablamos tanto de que tienes que sufrir penalidades, pero ya cuando te toca sufrir penalidades, ay Dios mío, ya esa es otra cosa, ¿verdad, hermano? Amén. Por eso el Señor nos permite que comprendamos a veces las pruebas, porque nos podemos salir de la prueba, nos podemos salir del examen. Y el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Aún sin entenderlo, el Señor está orando en ti. Ponte de pie, vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial que estás en